Cordial saludo. Eh, en esta oportunidad voy a exponer lo relacionado con el desarrollo del derecho canónico. Presentación de Ismael Felipe Triviño Mejía, curso de Introducción e Historia del Derecho, Universidad Iberoamericana. El derecho canónico, el origen y fuentes y su evolución. El derecho canónico, en su sentido más estricto, se refiere al sistema jurídico que regula la conducta externa de los miembros de la Iglesia Católica. Este sistema, que tiene sus raíces en la historia del cristianismo, se ha desarrollado a lo largo de los siglos, adaptándose a las necesidades y circunstancias de la Iglesia y de la sociedad en la que se inserta. Las fuentes del derecho canónico. Estas fuentes se dividen en divinas, humanas y los concordatos. Las fuentes divinas del derecho canónico se encuentran en las Sagradas Escrituras, esto es en la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Dado que estas fuentes representan la base fundamental del derecho canónico, ya que emanan directamente de la palabra de Dios. Las fuentes humanas. Las fuentes humanas del derecho canónico entonces vienen a ser las emanadas de la autoridad de la Iglesia. Estas pueden ser tanto universales o locales. Las universales emanan del Papa, del Sumo Pontífice, desde la Santa Sede en Roma. Y son de obligatorio cumplimiento para toda la comunidad católica. Y por último encontramos los concordatos, que son los tratados internacionales que la Santa Sede celebra con los estados confesionales. Estos acuerdos tratan sobre la aplicación del derecho canónico en los estados y contienen derecho pontificio. Esto es expedido por el Papa o por personas autorizadas para ello. El origen del derecho canónico. Empieza en el siglo I con la aparición del cristianismo. El surgimiento del cristianismo en el siglo I, obviamente después de Cristo, fue un factor clave en la aparición del derecho canónico. El cristianismo, con su carácter universal y su mensaje de protección a las clases desposeídas, tuvo un impacto significativo en el mundo romano. Siglo IV. Entonces vemos lo que es el cristianismo como religión oficial. Entonces el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en este tiempo, siglo IV, bajo el gobierno del emperador Teodosio II. Este cambio marcó un punto de inflexión en la historia del derecho canónico, ya que la Iglesia comenzó a tener un papel más importante en la vida pública. Siglo VI, vemos lo que fue la cristianización del derecho romano. El derecho romano entonces se cristianizó en gran medida durante el gobierno del emperador Justiniano, por allá en el 527 y 565 después de Cristo. Su obra, el Corpus Iuris Civilis, refleja la influencia del cristianismo en el derecho romano posclásico. ¿Cuál fue la influencia del cristianismo en el derecho romano? Entonces, tuvo una influencia en el derecho público, en el derecho de familia y en el derecho privado. Con respecto al derecho público, entonces el cristianismo viene a contribuir al desarrollo de los principios de dignidad e igualdad de las personas,
así como a la disminución de la esclavitud en Roma. La idea de que todos eran iguales ante Dios tuvo un impacto profundo en el derecho romano. Con respecto al derecho de familia, entonces el cristianismo fue determinante en el establecimiento del principio de la indisolubilidad del matrimonio, así como la legitimación de los hijos naturales, de la obligación de dar alimentos a esposa e hijos, y otros como la liberalización de las manutenciones a los esclavos. En el derecho privado, el cristianismo influyó en el otorgamiento de personalidad jurídica a las fundaciones pías, así como en el desarrollo de principios del favor de vitoris y en la creación de la figura legítima en orbis. El impacto del cristianismo en el derecho penal también tuvo una influencia en esta rama del derecho. Entonces vemos que el cristianismo elevó a crimina delitos perseguidos de oficio, una serie de delictia, delitos perseguidos a instancias de parte interesada, a determinados actos considerados delictivos por atentar contra la moral cristiana como el adulterio o el aborto. Entonces, con respecto al adulterio, el adulterio, que en el derecho romano clásico era un delito perseguido a instancias de parte, se convirtió en un delito perseguido de oficio por la Iglesia. Así como el aborto, también fue elevado a delito. Evolución del derecho canónico. En la Edad Media. Entonces vemos que durante la Edad Media el derecho canónico se desarrolló y consolidó con la aparición de importantes figuras como la de Gregorio VII e Inocencio III. La Iglesia tuvo un papel fundamental en la vida social y política de la época. En la Edad Moderna, entonces el derecho canónico se enfrentó a nuevos desafíos, como la Reforma Protestante y la Ilustración. En esta edad la Iglesia tuvo que adaptarse a las nuevas realidades del mundo moderno. En la edad contemporánea, el derecho canónico ha contribuido y ha evolucionado adaptándose a las nuevas realidades de la Iglesia y ha tenido que afrontar nuevos desafíos como la sociedad y la creciente diversidad religiosa. El derecho canónico en la actualidad. Entonces vemos que el derecho canónico sigue siendo un sistema jurídico vigente. Se aplica a todos los miembros de la Iglesia, desde el Papa hasta los fieles laicos. El derecho canónico regula una amplia gama de aspectos de la vida de la Iglesia, desde la liturgia y la doctrina hasta la organización y la disciplina. Con respecto al derecho litúrgico, pues aquí se encarga de regular la celebración de los sacramentos y otros actos litúrgicos. Con respecto al derecho doctrinal, entonces trata y define la doctrina de la Iglesia y su interpretación de la fe. Y en cuanto al derecho eclesiástico, pues su función es regular el organismo y la disciplina de la Iglesia. Evolución del derecho canónico, desde sus orígenes hasta la Alta Edad Media. Entonces vemos que el derecho canónico, el conjunto de normas que rige la Iglesia Católica, ha experimentado y evolucionado de forma significativa desde sus inicios hasta la Edad Media. Su desarrollo tuvo inminente ligado a la consolidación de la Iglesia y su institución y su interacción en el mundo secular. Entonces vemos el derecho canónico primitivo, génesis y fundamentos. En este apartado entonces vemos que el derecho canónico primitivo abarca los primeros siglos de la Iglesia,
se forjó a partir de la labor teológica de los padres de la Iglesia. Estos teólogos, figuras prominentes como San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Basilio, San Juan Crisóstomo en Oriente, se basaron en la Biblia, los escritos de padres apostólicos y las decisiones de los concilios para establecer las primeras normas eclesiásticas. Estos santos pues fueron de los primeros doctores que tuvo la Iglesia. El derecho canónico en la Alta Edad Media, un sistema en expansión. Vemos que la Alta Edad Media, por allá lo que fue de siglos V hasta el siglo X, pues marcó un periodo de expansión del derecho canónico. Tuvo un desarrollo, ya que su ámbito de influencia se extendió más allá de la Iglesia para abarcar aspectos seculares. La importancia del derecho canónico en la historia. Vemos que el derecho canónico es un sistema jurídico que se ha mantenido vigente durante siglos, con un impacto profundo en la historia de la Iglesia Católica y en la sociedad occidental. Por ejemplo, la organización eclesiástica, su importancia pues fue establecer una estructura jerárquica sólida, delineando y delimitando roles y responsabilidades. Con respecto a la moral y la ética, entonces influyó en el desarrollo de la moral cristiana y la ética social, modelando las costumbres y la vida cotidiana. Con respecto al derecho de familia, entonces estableció normas para el matrimonio, el divorcio, la paternidad y otras relaciones familiares, impactando en la vida personal de las personas. Una influencia legal. Contribuyó al desarrollo de sistemas legales nacionales e internacionales, así como códigos de derecho y principios jurídicos. En la cultura también tuvo una importancia, ya que fomentó la educación y la cultura a través de las universidades eclesiásticas y la creación de bibliotecas. ¿Cuál es la relevancia del derecho canónico en el mundo actual? Entonces, si bien el derecho canónico ha sido un objeto de reformas y adaptaciones a lo largo de los siglos, conserva su relevancia en el mundo actual con respecto, como ya lo dijimos, a la organización eclesiástica, al derecho de familia y matrimonio, a la formación teológica. Esto es, el derecho canónico eh, forma parte fundamental de la formación de sacerdotes y otros miembros del clero, asegurando un conocimiento profundo de las normas y tradiciones eclesiásticas, y o una relevancia también con respecto a las relaciones iglesia-estado, dado de que el derecho canónico juega un papel importante en las relaciones entre la Iglesia católica y los estados, especialmente en la libertad religiosa y en el reconocimiento de la Iglesia. Continuidad y adaptación del derecho canónico. Entonces, el derecho canónico, a pesar de sus raíces en la antigüedad, se ha adaptado constantemente a las necesidades de la Iglesia y del mundo. Entonces vemos la tradición y actualidad. Entonces aquí en este apartado, el derecho canónico se basa en una rica tradición, pero no es estático. Se adapta a las necesidades de la Iglesia y de la sociedad a través de la interpretación de las normas y la promulgación de nuevas leyes. En el Concilio Vaticano II, por ejemplo, por ahí en el año de 1962-1965, esto ya viene a ser siglo XX, pues marcó un hito en la evolución del derecho canónico, con reformas
importantes en la liturgia, la vida sacerdotal y la relación con el mundo moderno. El Código de Derecho Canónico es una recopilación sistematizada de normas que refleja la evolución del derecho canónico en los últimos siglos y el futuro del derecho canónico. Entonces, seguirá adaptándose a las nuevas realidades del mundo, ¿no? Buscando mantener las tradiciones, la doctrina de la Iglesia en un contexto global cambiante. El proceso recopilador del derecho canónico. En la segunda mitad del siglo XIX, la Iglesia Católica experimentó una profunda reforma conocida como la Reforma Gregoriana. Esto fue impulsado por el Papa Gregorio VII. Esta reforma tenía como objetivo fortalecer el poder del Papa sobre los obispos y las iglesias locales y unificar el derecho canónico para toda la cristiandad. El decreto gregoriano. Entonces, este tenía como su columna vertebral o lo que de lo que se aplicaba está relacionado con el monje Graciano. A mediados del siglo XII, un monje de la orden camandulense, profesor de teología de Bolonia, elaboró una recopilación de derecho canónico que marcó un hito en su fijación. Su obra fue conocida como el Derecho de Graciano. Su título, Concordia Discordagium Canonum. ¿Cuál fue la estructura de este derecho, de este código o del decreto escrito por el monje Graciano? El decreto se dividió en tres partes. Distinciones, o sea, tenía que ver con el derecho general y oficios eclesiásticos, causae, derecho procesal, criminal, patrimonial y matrimonial, y distinciones, todo lo relacionado con los sacramentos, la liturgia y la parte de la teología. La metodología del código para conciliar y para conciliar el material diverso y a veces contradictorio. Graciano utilizó criterios como buscar el espíritu de la norma, precisar su ámbito de aplicación y principios que se siguen utilizando hoy en día. La recopilación de las decretales papales. Aquí encontramos el Liber Extra, el Liber Sextus, las Clementinas y las Extravagantes. El Corpus Iuris Canonici vino a ser la reunión de todas estas obras. El decreto de Graciano, las decretales de Gregorio IX, el Liber Sextus de Bonifacio VIII, las Clementinas y las Extravagantes. Formó el Corpus Iuris Canonici, un término acuñado por Juan Chapius para diferenciarlo del Corpus Iuris Civilis de Justiniano. El ius commune, o derecho común, está compuesto por el Corpus Iuris Civilis y el Corpus Iuris Canonici. La jurisprudencia de los doctores, que vienen a ser glosadores y posglosadores, y en menor medida del derecho feudal. Este derecho común se difundió por toda Europa gracias a la labor de los posglosadores y el estudio en las universidades medievales. Causas de la difusión del ius commune. Apoyo real,
desarrollo de las universidades e inserción de estudiantes. Con respecto al apoyo real, entonces los reyes de las naciones y países europeos apoyaron el derecho imperial contenido en la compilación Justinianea, atribuyéndose el poder político que el emperador tenía sobre el imperio. El desarrollo de las universidades, pues, tuvo que ver con la fundación y desarrollo de universidades, primero en Italia y luego en el resto de Europa. Esto hizo que se matricularan muchos estudiantes de todo el continente que se formaban en el derecho romano y canónico. Inserción de estudiantes. Los estudiantes ultramontanos, al regresar a sus países de origen, se convertían en asesores reales, funcionarios, maestros universitarios o jueces, introduciendo el derecho común en las cortes, las iglesias y los tribunales. La difusión del derecho común. La difusión de los libros de derecho gracias a la aparición de la imprenta permitió la multiplicación de ediciones del Código y el Digesto de Justiniano, las decretales de los papas y el decreto de Graciano, así como las obras interpretativas de los glosadores y de los posglosadores. La penetración del derecho común. La penetración del derecho común en Europa no fue pacífica, chocando con los derechos tradicionales de los países receptores y con el derecho real. Se produjeron conflictos entre el derecho viejo y el nuevo, y entre este último y el derecho real. La recepción de derecho común se produjo a través de las universidades medievales, como la de Orleans, Montpellier en París, Coimbra, Cracovia, Salamanca, Edimburgo y Colonia. Ya para terminar, alguna conclusión que podemos extraer de este apartado de la historia del derecho canónico. Entonces podemos decir que el derecho canónico es un sistema jurídico complejo y dinámico que ha evolucionado a lo largo de la historia. Su origen se encuentra en la aparición del cristianismo y su desarrollo ha estado marcado por las necesidades y circunstancias de la Iglesia y de la sociedad en que está inserta. El derecho canónico sigue siendo un sistema jurídico vigente en la Iglesia católica, y su estudio es fundamental para comprender la vida y la organización de la Iglesia. Gracias por su atención.